¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, espero que muy bien y que poco a poco vayáis mejorando en vuestro pádel con los vídeos que voy subiendo. Mirad, en el vídeo de hoy vamos a hablar de esa situación que se da muchísimas veces en las que me decís, oye Hugo, es que entrenando es que me sale todo, pero es que luego cuando juego es que es un desastre porque no consigo que me salga casi nada. Juego con muy poca confianza, donde luego entrenando las bandejas me van de locos, luego cuando juego los partidos parece que la pongo dentro, en la volea de revés me está saliendo fenomenal jugarla ahí al rincón, pero luego me pongo a jugar y me salen flotantes. ¿Qué me pasa y qué puedo hacer? Bueno, pues este vídeo va un poco para solucionar esa duda o eso que os ocurre, que es de lo más normal y nos ocurre a todos, independientemente del nivel de entrenamiento que tengáis o del nivel que tengáis de pádel. Yo normalmente suelo decirle a mis alumnos que es normal. Primero, eso es normal. En el deporte amateur, en este caso en el pádel amateur, es muy normal jugar a picos. Hoy juego muy bien, mañana muy mal. El próximo día juego de locos y justo el día siguiente juego que no la meto dentro. Eso es muy habitual, hasta que poco a poco se va cogiendo un nivel, el que sea, el que tenga cada uno, donde más o menos es muy lineal, y un día jugáis un poco mejor y otro día un poquito peor, pero ya esos dientes, que se suele llamar de sierra, no son tan pronunciados, ya no es tan un pico aquí de que juega una barbaridad y otro pico aquí abajo de que juega horrible, suele ser algo intermedio, ¿vale? Yo lo que suelo deciros en general es, por un lado está la parte técnica y por otro la parte táctica. En la parte técnica yo suelo animaros mucho a que vuestros golpes estén lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si técnicamente somos capaces de hacer todos los golpes relativamente bien, o la mayoría de los golpes relativamente bien, tengo más confianza para hacer más cosas. Y eso se traduce a que tácticamente también puedo hacer más cosas. Entonces, si yo técnicamente confío en mi resto de revés, porque soy un jugador que juega en el lado de ventaja, o en mi resto de globo que de derecha, que soy un jugador que juega en el lado de iguales, y se me da muy bien ese globito, pues si focalizo mi atención en esos golpes que se me dan muy bien, eso me puede generar confianza. De hecho, muchas veces, lo habréis sentido muchos, cuando estáis jugando, ya sabéis un poco por las percepciones que estáis teniendo, ya estáis notando si vais a jugar bien o no, desde el calentamiento. Oye, he hecho un calentamiento de locos, me encuentro fenomenal, no me duele nada, estoy con muchas ganas y este partido me apetece muchísimo. Eso ya son condicionantes que van a hacer que juguéis mucho mejor de lo que vosotros creéis. Y luego, si ya durante el partido estáis viendo que los golpes os van saliendo, que hay poquito fallo, que estáis jugando donde tenéis que jugar, que los golpes os están saliendo bien, que los puntos son largos pero estás aguantando bien físicamente, todo eso también hace que las sensaciones que tengas sean muy buenas. Entonces, a nivel técnico, si los golpes van bien, todo lo demás va bien. Es verdad que cuando la confianza es mala, da igual cómo tengan los golpes. Porque como yo suelo decir, parece que cuando vas a hacer un golpe, tienes ahí a dos tíos subidos cogiéndote del brazo y parece que lo tienes ahí encogido y que la cosa no va. Entonces da igual que técnicamente tengas unos golpes de locos, porque cuando hay falta de confianza esos golpes salen regular. Por eso os decía, para darle la vuelta a la tortilla, que si los golpes los tenéis bien, que intentéis centraros en esos golpes. Os pongo siempre un ejemplo, y lo llevo siempre a mi experiencia. Yo cuando estaba muy entrenado y jugaba a World Padel Tour, o incluso antes jugaba a Padel Pro Tour, había muchas veces que estaba hiperentrenado, pero tenía falta de confianza, o bien porque contra los rivales que jugábamos pues era un partido muy duro, o bien porque ese día, pues lo que os decía, ¿no? Que estaba peloteando y ya mis sensaciones eran un poco extrañas, y luego sobre todo yo lo notaba que a la hora de restar de revés, que yo jugaba en la zona de ventaja, empezaba a estar muy impreciso, y era por esa falta de confianza. Entonces yo a mí mismo me decía, a ver Hugo, estás entrenando todos los días, tienes ritmo de sobra, físicamente estás a full, este golpe lo has hecho miles de veces, tío, confía en él, que solo tienes que hacer el gesto que haces habitualmente y ya verás cómo te sale. Y entonces yo me agarraba a eso como un flotador en el mar y funcionaba. Es verdad que el día que las cosas no salen y ya está, no nos vamos a engañar. Ha habido veces que yo me he dicho eso, mi compañero ha intentado tirar de mí muy positivo y muy de agradecer, y el partido ha sido un drama y ha sido el típico de, oye, mira, partido de hoy por olvidarlo, porque hoy era el típico día que no sale nada y ya está, y no se puede luchar contra eso. Pero lo que quiero que veáis es que a mí me servía agarrarme a los gestos y a los golpes y a decir, oye, a mí esto me sale, que lo he hecho muchas veces. Y por ahí podía funcionar.
A partir de ahí, ¿qué le digo también a mis alumnos? Que tienen que meterlo todo. Todo, tanto en la volea, que no se compliquen, que busquen las direcciones más cómodas, que busquen mucho margen, que no intenten hacer cosas raras, que intenten no complicarse demasiado, y defendiendo que lo metan todo. Todo lo que jueguen por abajo tienen que volear los rivales, y los globos tienen que ser para que entren, no se me puede ir ninguno, aunque se me queden cortos, da igual, porque eso también genera confianza. El volumen de bolas que metáis dentro genera mucha confianza. Aunque luego los otros nos caguen a palos, como se suele decir, pero yo ya estoy metiéndolo todo. Y eso también puede condicionar en los rivales, porque dicen, joder, este tío hace un rato no metía nada y ahora vamos a jugarle al otro porque es que este no falla. ¿Me está haciendo daño? No, pero me da igual, porque no falla. Y entonces estoy cansado de trabajar y trabajar y trabajar y que este tío no me falle una bola. Entonces eso os puede generar también mucha confianza. Luego es normal, y eso se lo digo también a mis alumnos, que en las clases es donde tiene que salir las cosas. Que es normal, no te va a salir en un partido algo que estás trabajando en una clase, porque es muy complicado. Entonces tenéis que tener paciencia y tenéis que ser conscientes de que primero saldrá en la clase y luego poco a poco se irá haciendo la transferencia a los partidos. Con estas cosas que os digo, que os iréis encontrando mejor, que el golpe que al revés, que el golpe que no os salía en clase os estaba saliendo, pero en los partidos no, y ahora ya de vez en cuando estáis haciendo una vuelta de pared espectacular, una bandeja como antes no salían y estáis empezando a ganar puntos, el remate que no os llegaba mucho a la red, ahora casi ya está llegando la bola y el rival no llega, el saque, tenía un saque un poco malo que me flotaba mucho y ahora estoy haciendo puntos de saque, todo eso irá llegando, porque es el proceso de aprendizaje, es normal. Entonces tenéis que tener mucha calma con eso y ser positivos. Últimamente me decíais, joder Hugo, es que los vídeos que estás haciendo me están generando mucha confianza porque son muy positivos. Y claro, es que tienen que ser positivos el mensaje que yo te traslade, porque es que siempre es así. Yo llevo 20 años así en este deporte y lo veo a diario. Que hoy vienes mal, mañana juegas bien, en clase te salen unas cosas, ya empiezas a decirme que en partidos poco a poco esto te va saliendo, esto otro también, que esto todavía se enreda, bueno, que esto todavía se nos está complicando, pero ya llegará, no tengas problema. O sea, que las cosas son así, o sea, que es un hecho, es una realidad. Por eso mis mensajes son siempre positivos, es que no te frustres, y por eso te doy herramientas. Y en este caso es que confíes en los golpes, que te salgan, me da igual. Que te sale este golpe de locos, no fallas nada y es tu golpe espectacular, fenomenal, agárrate a él y coge confianza a través de ese golpe. Y ya verás cómo eso y meter todas las bolas que toques te va a ir bien. Que ojo, siempre digo lo mismo, hay que tener en cuenta a los rivales. Si yo trato de meter la pelota, de agarrarme a mi golpe estrella y aún así los otros pues me barren de la pista, pues oye, aplaudimos, fenomenal y me voy y no pasa nada, ¿vale? Porque es lo que hay gente que juega mejor que vosotros, igual que vosotros jugáis mejor que otra gente. Y eso es lo que hay que entender, ¿vale? Y ya está, así que no me quiero extender muchísimo más, simplemente daros ánimos y deciros que no pasa absolutamente nada, que es normal que entrenéis como bestias y luego haya partidos que juguéis horribles, como si fuerais principiantes. Es que es normal. Así que no os preocupéis. Y cada uno en su nivel, ¿eh? El que entrena como una bestia no quiere decir... Yo acabo de tener alumnos que han empezado hace poco y en pista les sale sus cositas y luego en los partidos no. Da igual, ¿tiene un nivel de locos? No, tiene un nivel de principiante. Pero oye, a su nivel también les salen las cosas que luego en los partidos no consigue que les salgan. Así que todos en su nivel les pasa lo mismo. Así que muchísimo ánimo, ¿vale? Como siempre digo, no os frustréis. Disfrutad en la medida de lo que podáis. ¿Vale? Que es súper importante que cada vez que penséis en pádel se os ilumine la cara y tengáis una sonrisa y tengáis ganas de jugar al pádel. Si os dicen de jugar al pádel y la sensación es al contrario, os hace falta un poquito de relax, ¿vale? Así que nada, que un abrazo muy grande, que cuidaros muchísimo en estos tiempos que corren y que sigáis mejorando vuestro pádel allá por donde vayáis. Así que nada, nos vemos pronto. Chao.